Hola, muy buenos días a todos. Aquí directamente desde la Universidad de Valparaíso, la Facultad de Odontología, nos encontramos reunidos aquí los patólogos de nuestra facultad. Está en este momento Ricardo, Richard y Karina acompañándolos dentro de lo que significa este diálogo que empezamos a tener estos lunes en la mañana. Y hoy vamos a partir hablando de lo que es la Semana de la Encía. Esto a propósito de una invitación que nos hiciera la misma Karina respecto a lo que significaba el poder colaborar al grupo Periodoncia. Cuéntanos, Karina, ¿de qué se trataba esto de la Semana de la Encía? Bueno, hola Rodrigo, hola Richard, hola Ricardo. Esta invitación me llegó a través de Jaime Segovia, que actualmente es el jefe de cátedra de periodoncia, y él me envió un correo. Me imagino que a lo mejor, como ha visto que nosotros hemos participado en otras campañas anteriores a lo que es prevención del cáncer, y me comentó a través de un correo que si queríamos participar enfocándonos en lo que es la prevención del cáncer oral hacia lo que es la Semana de la Encía. Ya bien, bueno, y ahí tuviste la oportunidad de preparar un muy bonito video donde se entregan estas luces en torno a lo que significa la detección, factores de riesgo, en torno a lo que implica el cáncer y su especial expresión cuando se da en encía. Pero ahora que estamos en esta conversación más abierta y entendiendo que podemos dar más consejos en torno a lo que significa la prevención y detección temprana de lesiones, ¿qué podrías decir tú, Ricardo, en cuanto a lo que implica otras lesiones que todos vemos en la encía y que también son parte de la preocupación del dentista? Bueno, la encía es un lugar donde pueden asentarse otras lesiones, no solamente las relacionadas con la enfermedad periodontal. Por lo tanto, es labor del dentista general identificarlas, poder detectarlas indudablemente y llevar la posibilidad de un diagnóstico y eventualmente un tratamiento. En rigor, muchas veces algunas de estas lesiones van a requerir algún diagnóstico avanzado y precisamente la intervención de algún patólogo bucal, pero en general la posibilidad de detección es mucho más fácil, de alguna manera, para el odontólogo, debido a que está bastante expuesto el sector o la zona de la encía y es parte de la labor del odontólogo revisarla. Yo creo que esa es una de las ventajas, de alguna manera, que tiene el encontrar lesiones en la encía. Y Richard, sí. Sí, justamente iba a comentar el punto que nos hablaba Ricardo con respecto a la participación, ¿cierto?, multidisciplinaria, que si bien corresponde al odontólogo general establecer muchas veces y detectar muchas veces este tipo de lesiones, creo que aquí es importante destacar la labor del periodoncista, ¿cierto?, a propósito de la Semana de la Encía, porque justamente son ellos los especialistas en este sitio anatómico que tenemos nosotros en la cavidad oral. Entonces, a partir de la detección y la evaluación que ellos pudiesen hacer también, va a ser importante la detección también de lesiones que se dan a nivel de la encía. Y ahí, como mencionaba Karina en su interesante video, que los invitamos a visualizar, ¿cierto? Creo que es importante afinar el ojo clínico, detectar algunos antecedentes, ¿cierto?, que podemos ir mencionando dentro de esta conversación, que son importantes de observar y poder discriminar entre los tipos de lesiones que podemos encontrar. Bien, pues, cuando entonces invitamos a todos a que revisen el video, vamos a dejar ahí un link para que puedan revisar y hacer sus apreciaciones respecto a lo que implica estas orientaciones que nos entrega Karina. Pero también yo creo que igual es interesante que podamos exponer nuestra experiencia, lo que hemos encontrado dentro de los hallazgos en la encía. O sea, por decirte algo, en veinteañeros, la cantidad de lesiones asociadas a virus papiloma, yo creo que eso ha sido especialmente notable en los últimos años. Lo que podemos encontrar también en cuanto a lo que son lesiones de trastornos de la inmunidad, de pemfigoide, manifestaciones de líquen plano, son cosas que también empiezan a ampliar el abanico de diferentes tipos de trastornos que podemos ver. ¿Cuál han sido su experiencia y qué nos podrían comentar en cuanto a los consejos que podemos dar a la comunidad que nos está escuchando? Creo interesante que partir por estos tipos de enfermedades, ¿cierto?, de la parte como más frecuente, que en este encontramos algunas lesiones, por ejemplo, de tipo reaccional, ya que necesita un estímulo para que se forme, ¿cierto?
Y donde podemos destacar, por ejemplo, el granuloma periférico de células gigantes, fibroma osificante periférico que se forman dentro de la encía, ¿cierto? Los mismos granulomas piogénicos que responden muchas veces como una de las localizaciones más frecuentes a nivel de la encía, por lo tanto creo que podríamos empezar nombrando este tipo de lesiones frecuentes en esa localización y que se dan también frecuentes en todo tipo y rango de edad. En torno a este mismo grupo de lesiones que nos hablas, que son lesiones reaccionales, ¿cierto? ¿Qué le podríamos decir a la comunidad en cuanto a los elementos que actúan como desencadenantes de este mismo tipo de trastorno? Bueno, lo principal en estos casos es la higiene. El principal factor de riesgo es que los depósitos de placa bacteriana, producto de un mal cepillado o a lo mejor no cepillado como corresponde. Entonces el granuloma piógeno, que es el más representante, el más frecuente en este grupo, es el que está asociado a pacientes que no tienen una buena higiene, no usan el hilo dental y que no se realizan sus controles periódicos. Yo diría que ese es el principal factor que podemos asociarlo a estas lesiones reaccionales. Y en relación a eso, Cari, solamente para consultarte tu experiencia, ¿has visto algunos, hoy en día muchos de los jóvenes tienen aparato ortodóntico y ahí muchas veces también se produce una mala higiene respecto a esto? Bueno, en realidad, asociado a aparatos ortodóncicos, yo no he visto tantas lesiones como granuloma piógeno, granuloma periférico de células gigantes. Más bien me ha tocado ver gingivitis. Y lo otro que sí me ha tocado ver, que no es exclusivamente de encía, y me voy a escapar un poco porque a propósito de las lesiones asociadas a ortodoncia, se ven muchos pacientes las aftas que se activan en distintas zonas de la cavidad oral. Pero asociado a aparatos ortodóncicos me ha tocado ver más gingivitis. En relación a aparatos, y precisamente en las edades que estamos hablando, muchas veces adolescentes o adultos jóvenes, he visto una situación bastante preocupante con el uso de piercings, sobre todo piercing de tipo que se colocan en el labio inferior, que lesionan la encía, muchas veces generando lesiones que comprometen el periodoncio incluso de inserción, haciendo que no solamente tengamos problemas en la encía, sino que también en el hueso de soporte y en el soporte propio de los dientes. Eso es una situación bastante que podría ser evitada, obviamente, y también muchas veces esos piercing que se colocan en la lengua, lo cual también los jóvenes tienden a, entre comillas, juguetear con ello y se lesionan también los bordes incisales de los dientes, generando algunos trastornos que también podrían tener alguna repercusión periodontal. Son lesiones evitables que perfectamente no existirían si no estuvieran esos piercing. No sé qué opinan ustedes. Sí, justamente, por lo menos a mí me ha tocado ver con piercing en la lengua algunos tipos de recesiones, ¿cierto? A nivel del grupo 5 especialmente, por la zona lingual, varias recesiones asociadas a aparatos de tipo piercing. Bueno, llama la atención que por lo menos en este grupo estamos hablando de cuadros que son asintomáticos. La mayoría de esos son cuadros que van a estar avanzando, desarrollándose, la mayoría, algunos como tumoraciones, en caso del grupo de los trastornos reaccionales. En el caso de las recesiones gingivales, que es cuando se recoge la encía, ¿cierto? Va a dejar expuesto la raíz y eso, digamos, lo que va en algún momento a evidenciarse con una sintomatología, un malestar, algún tipo de incomodidad a los cambios de temperatura. Pero la mayoría avanzan sin dolor. Pero ¿y los cuadros dolorosos? ¿Qué cuadros dolorosos podríamos nosotros comentar? Bueno, dentro de los cuadros dolorosos podríamos hacer mención a los abscesos, tanto gingivales como periodontales. En los abscesos periodontales necesitamos una enfermedad periodontal de base, donde haya destrucción o pérdida del soporte óseo o del soporte dentario. Pero en el caso de los abscesos gingivales se pueden producir bastante frecuente por autoinoculación, cuando se usa mal la seda dental o cuando se usa un cepillado muy traumático, donde podemos incorporar gérmenes al interior de la encía en forma bastante simple, de forma traumática.
Y esto es bastante doloroso, genera una molestia, el paciente muchas veces se queja de dolor al masticar y nosotros apreciamos esto y muchas veces el tratamiento no es tan complicado, muchas veces solamente un drenaje y quizá a lo mejor algún antibiótico. En niños, lo más común, niños sobre todo escolares, está la gingivostomatitis herpética primaria, una lesión viral producida por el virus herpes y que produce mucho, mucho dolor y viene acompañado con fiebre, con malestar, los niños no quieren comer. También se acompaña de presencia de vesículas que no solamente están en la encía, a veces no se ve claramente la encía como vesícula, sino que la encía en general se ve muy enrojecida, sangrante, y también estas vesículas se pueden ver en la lengua, en la cara interna de los labios. Y como les decía, los niños se quejan tanto de dolor que a veces ni siquiera pueden tragar agua y eso produce mucha impotencia en las mamás o en los papás porque no saben qué hacer en esos momentos. El manejo de esto inicialmente tiene que ser abundante hidratación, buena limpieza de la encía. Hay varias cosas que se pueden hacer, no las voy a indicar todas ahora. Hay veces que podemos indicar antivirales y otras no, pero en el fondo puede que pasen estos niños varios días y sin tener un diagnóstico preciso porque a lo mejor piensan que van a tener que consultar al médico antes que a algún odontólogo y es importante saber esto. Hay adultos que también pueden verse afectados, pero en menor frecuencia, por esta misma gingivostomatitis herpética primaria. Bien, pues recordar también que es un cuadro autolimitante. En algún momento se va a pasar. Y claro, va a pasar 5, 7, 8 días con hartos malestares, pero esto tiene que remitir dentro de lo que es su propia historia natural. Así que eso también es el consejo que tenemos que estar dando. Sí, bueno, y en relación justamente a las úlceras que mencionaba Karina, que se presenta muchas veces esta gingivostomatitis herpética primaria como úlceras, ¿cierto? Como vesículas y que después ulceran. Me tocó ver un caso ahora a propósito del Día de la Madre que estamos pasando el Día de la Madre. Le mandamos un saludo a todas las mamás que nos están escuchando, ¿cierto? Y bueno, me tocó ver una experiencia con mi sobrino que presentaba una úlcera a nivel del fondo del vestíbulo, muy cerca de la encía adherida, con respecto a una afta. Y también tenía una afta arriba. Ya una úlcera delimitada, ¿cierto? Con un halo eritematoso, muy doloroso y que le impidió bastante comer este fin de semana. Y al mirarlo, claro, hay chicos y pacientes pediátricos que también tienden a tener estos cuadros de afta muchas veces, a veces por dietas un poco más calóricas, ¿cierto? A veces por trauma, cuando se pasan el cepillo, se pasan a llevar. Entonces creo que ese es un cuadro también, un cuadro aftoso o estomatitis aftosa recurrente en muchos casos, que también produce dolor a los niños y es necesario siempre tener el consejo del odontólogo para poderlo sopesar y sobrellevar de mejor manera. Bueno, el cuadro de la gingivomastitis siempre es un cuadro bien expresivo, ¿cierto? Que suele ver en menor de edad. Pero también nos toca ver la recurrencia en encía. Y eso a veces suele pasar más desapercibido porque se confunde con otros cuadros diagnósticos, son gingivitis muy agudas muchas veces, hasta cuando aparecen las múltiples úlceras asociadas, racimadas y bien localizadas, que nos dan el signo para orientarnos. Y eso igual es algo interesante de observar y siempre de recordar. Bueno, de hecho lo que tú estás planteando era precisamente lo que pensaba aportar. No solamente la gingivostomatitis herpética primaria, sino que también las recurrencias del herpes simple, ocurren muchas veces cuando es intrabucal, ocurren en la encía, sino que también las recurrencias del herpes zóster, que sería la recurrencia del virus varicela, también muchas veces afecta la encía cuando ocurre en forma intraoral. Y esas también hay que tenerlas presentes. La gran diferencia, sobre todo, es la zona que abarca indudablemente el herpes zóster y es bastante más complejo y más doloroso. Y el tema de la recurrencia frecuente que suelen ocurrir en el caso del herpes simple, que casi siempre te va a aparecer más o menos en las mismas ubicaciones y que te puede ubicar precisamente la encía adherida, la encía libre o en la zona del paladar
cercano a la encía. Bien, pues, hemos hecho una síntesis bastante rápida de trastornos reaccionales y ahora hemos pasado por estos cuadros dolorosos que igual siempre conviene insistir en que son autolimitantes en tiempo y que por otro lado sabemos que en un tiempo deben de restringirse, deben de desaparecer. Estos malestares, claro, se pueden extender un poquito más en el caso del zóster, pero sabemos que son trastornos que deberían estar desapareciendo en un tiempo acotado. Pero aquí es cuando aparece, digamos, siempre el desafío diagnóstico, especialmente cuando el área de la medicina, los mismos colegas, a veces podemos confundirnos, y es cuando se sobreponen o aparecen trastornos más bien de base inmunitaria, donde los tiempos ya superan las 2 semanas, son historias que llevan 1 mes, 2 meses, varios meses, incluso hasta años, donde ahí estamos hablando de otro tipo de cuadro doloroso y que generalmente lo vemos asociado como al pemfigoide, incluso al líquen plano, que son de mayor prevalencia y que también está dentro del espectro de las baterías de diagnóstico que tenemos que enfrentar. Rodrigo, bueno, a propósito de lo que mencionaba Ricardo anteriormente, voy a devolverme un poquito al tema anterior. Creo que es importante mencionar de que entre el herpes y el afta siempre hay errores respecto a lo que nos indica a veces tanto el odontólogo general, inclusive entre los pacientes, ¿cierto? Se confunden muchas veces estos cuadros. Y es necesario ahí hacer la evaluación por el especialista, la evaluación por el odontólogo general, ¿cierto? Para diferenciar estos cuadros, tanto de herpes como de afta, que ambos pueden producir dolor, pero se producen muchas veces en localizaciones distintas, muchas veces tienen características clínicas distintas, por lo tanto siempre es necesario la evaluación por el odontólogo, por el periodoncista o por el patólogo oral. Entonces, hacer también ese énfasis de que hay que diferenciarlo porque los tratamientos son distintos. Comentemos un poquito más nuevamente en esta parte de los trastornos de naturaleza inmunitaria que generan estos marcos dolorosos bastante más extensos, dan mucha impotencia al paciente, ¿cierto? Porque se retrasa el momento del diagnóstico y también es algo que también debemos de estar teniendo presente dentro de lo que significa la posibilidad diagnóstica. Sí, bueno, respecto justamente a estas enfermedades del trastorno inmunitario que mencionaba y que hacía la introducción, ahí tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, como el líquen plano, ¿cierto? Pénfigo, pemfigoide, que se presentan a nivel de la encía y que tienen características bastante similares. Uno de los signos clínicos que podemos detectar la presencia de esta enfermedad es la gingivitis escamativa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la gingivitis escamativa, que hoy en día muchas veces aparece en algunos profesionales como diagnóstico, desde el punto de vista semiológico, podríamos decir, es un signo. Y que nos es un signo que nos manifiesta algún tipo de enfermedad como estas, como un pénfigo, como un pemfigoide, como un líquen plano de tipo erosivo. No sé qué experiencia han tenido ustedes respecto a este signo clínico que podemos detectar. Yo le digo la enfermedad que no existe, porque muchas veces, de hecho, antiguamente aparecía en los listados de diagnóstico, en las clasificaciones periodontales, y la verdad de las cosas que habitualmente era la manifestación clínica de este tipo de enfermedades. Indudablemente que estas requieren ya un diagnóstico avanzado y una revisión por parte del patólogo oral y probablemente la toma de una biopsia para poder afinar y determinar bien el diagnóstico. Es súper importante porque podemos tener lesiones que no son tan malas, entre comillas, ¿no es cierto?, como lo puede ser el líquen plano en alguna fase erosiva, pero un pemfigoide que se puede extender a las otras membranas mucosas, como por ejemplo las oculares, ¿ya? En el caso del pemfigoide cicatricial, puede generar graves lesiones oculares y si uno las detecta en la boca puede hacer inmediatamente ya la interconsulta con oftalmólogo para que esto sea visto. Y en el caso del pénfigo, que te puede, incluso antiguamente el pénfigo era mortal, era una enfermedad que te afectaba a la piel completamente, pero siempre aparecía primero en la boca. Y de las zonas de predilección donde aparece en la boca también es en la encía. Indudablemente que ahí el patólogo oral juega un rol muy importante en su diagnóstico precoz porque va a necesitar un tratamiento dermatológico avanzado.
Bien, pues ¿qué más podemos comentar en esta ronda rápida que estamos haciendo a propósito de la Semana de la Encía? Sí, una cosa que falta mencionar sobre el diagnóstico diferencial del pénfigo, penfigoide, líquen plano y que nos ayuda también a diferenciar de otras lesiones es el signo de Nikolsky, ese signo que nosotros podemos aplicar un instrumento romo en la encía y al frotarlo a los segundos se forma una bula o una ampolla hemorrágica y que esta después se rompe. Lo vemos mucho como característica en el pénfigo, en el penfigoide y en algunos líquen planos más bien de tipo buloso, pero en general en el líquen plano erosivo no encontramos este signo. Y también es importante destacar que nos ayuda mucho al diagnóstico ver si hay otras lesiones en piel, volviendo a lo que decía Ricardo, lesiones en piel que también se están formando estas ampollas, estas bulas y que pueden ser bastante dolorosas. Muchas veces también traen los pacientes estos antecedentes y hay que empezar a interpretar lo que vemos en boca como lo que vemos en el cuerpo. Y las lesiones no son exclusivamente de encía, sino que también las podemos ver en el paladar, en la cara interna de los labios, cómo son los bordes que dejan estas heridas, estas úlceras. También es importante ver si son unas lesiones bien delimitadas o a lo mejor son de aspecto más bien como crateriformes. Van a ser varios aspectos de lo que es el examen clínico que nos ayudan a diferenciar. Bien, ya para ir terminando, a propósito de la hora en la que estamos, siempre es tremendamente importante hacer la evaluación semiológica y reconocer un grupo mínimo de trastornos en los cuales nosotros tienen que estar dentro de la batería propia de diagnóstica. Nosotros acá hemos pasado por trastornos reaccionales, virales, trastornos inmunitarios, pero ahora un último ejercicio. ¿Alguna lesión de encía que para ustedes hayan visto y ha sido ya sea significativo, relevante o impactante? Y que quisieran transmitir dentro de lo que significa este primer ejercicio de podcast que estamos haciendo. Sí, yo quiero hacer referencia a algo que se puede presentar en adolescentes, en especial obviamente en mujeres, es algunos tipos de granulomas piogénicos que muchas veces se los asocia con cambios hormonales, en especial el embarazo. Hay que recordar que el útero se prepara para el embarazo en las mujeres que ya están entrando o que ya están en edad fértil, y eso implica la aparición primero de estrógenos y luego de progestágenos. Y estos progestágenos muchas veces también estimulan la proliferación celular. Me ha tocado ver niñas preadolescentes que hacen una lesión de tipo granuloma piogénico, que eso es básicamente lo que ocurre, como el diagnóstico clínico histopatológico, pero que tienen una tendencia a la recurrencia. Cualquier cosa que tenga una tendencia a la recurrencia, o cuando veamos ese tipo de lesiones en niñas preadolescentes o adolescentes, tenemos que sospechar en alguna lesión ovárica, en algo que esté generando de alguna manera un aumento en la progesterona. Y ahí es conveniente que se le haga una revisión por parte de un ginecólogo y ojalá una ecotomografía. Me ha tocado ver un par de pacientes en las cuales hemos tenido lesiones que han sido recurrentes después de la cirugía y cuando hicimos la interconsulta se ha encontrado ovario poliquístico y que obviamente necesitaba un tratamiento de esa índole para que pudiera ser controlada la enfermedad. Y eso ahí creo que es una cosa sumamente interesante y que no debemos dejar de lado y de considerarlo. Sí, bueno, por mi parte quisiera mencionar y destacar, ¿cierto?, que no solamente lesiones, frecuentes como las revisamos, reaccionales, de tipo ulcerosas o de tipo de base inmunitaria se pueden presentar en la encía. Creo que a propósito también del video que mencionó Karina, que podemos encontrar lesiones de tipo cáncer oral, también podemos encontrar lesiones de tipo metastásicas a nivel de la encía. Y no son poco frecuentes con respecto a las metástasis que se dan a nivel de la cavidad oral. Es decir, ¿cierto?, que en la encía con bastante frecuencia las metástasis se pueden presentar. Entonces creo que es un punto importante porque cuando nosotros tenemos una lesión a nivel gingival, que no tenemos un origen claro, que no tenemos los antecedentes y el paciente tampoco nos aporta un antecedente específico de qué es lo que puede haber pasado,
siempre es importante tener un diagnóstico diferencial de una posible metástasis, ahondar en la anamnesia del paciente, preguntar si es que ha tenido algún antecedente canceroso eventual, o que fue tratado, o que fue diagnosticado recientemente, porque una de las manifestaciones que se pueden presentar a nivel gingival son las metástasis. Sí, y a propósito de lo que dice Richard, muchas veces los pacientes no saben que tienen cáncer y se manifiesta la metástasis en encía y ahí recién se identifica el cáncer. Pero bueno, lo que yo les quería decir también es importante que lesiones, quizás de lo que hemos hablado, pero tomando el tema del virus papiloma humano, muchas personas derivan a niños con lesiones de sospecha de papiloma pensando que es un sinónimo de abuso sexual. Y eso me ha tocado tanto en padres como en colegas, donde piensan que tiene un papiloma en la encía y fue abusado. Y no siempre ha sido así. Y es importante recordar eso, que la transmisión del virus papiloma humano puede ser desde antes del nacimiento. Hay algunos estudios que lo describen desde la etapa de transmisión a través del cordón umbilical, durante la etapa de parto. Hay algunos pequeños ahí de repente que dicen que podría estar asociado posterior también al nacimiento. Entonces tenemos que considerar eso como una fuente de transmisión y que no siempre es sinónimo de abuso sexual en niños. Muchas gracias, pues, colega. Bueno, dentro de mi experiencia, hay cosas que siempre me han llamado la atención. Un linfomas que detectan y aparecen en la encía. Y ese quizás es una de las situaciones que también uno debemos tener permanentemente presente, porque muchas veces lesiones de este tipo han pasado por 1, 2, 3, 4 colegas, y todos vemos dientes y todos vemos encía y se nos escapa. Entonces, acá también el consejo es incluir siempre el estudio histopatológico, tomar la biopsia, incorporarlo dentro de la rutina de evaluación para que así tengamos una mejor claridad, aproximarnos a una mayor certeza de lo que implica entender el proceso que está pasando el paciente, y no descartarlo, sino que incluirlo dentro de nuestros recursos clínicos de manejo, porque en realidad es muy triste cuando saber que pacientes han pasado por varios profesionales y no se dio el diagnóstico oportuno. Así que la biopsia ahí siempre es importante tenerlo presente dentro de nuestras acciones clínicas. Sí, creo que concuerdo plenamente contigo. Eso es un mensaje importante que hay que enviar, porque muchas de estas lesiones también se presentan de forma similar. Y la verdad es que una de las únicas formas, la verdad, de poder confirmar efectivamente de qué estamos tratando, ya sea de un linfoma, como mencionaba, de una lesión reaccional, de una metástasis, de un mismo inclusive granuloma piogénico, que pueden crecer mucho, eso también es relevante. Los granulomas piogénicos pueden crecer bastante y pueden ser bastante ominosos en ese sentido. Es importante la confirmación con un estudio histopatológico. Por lo tanto, la biopsia, como bien decías, es sumamente importante. También quiero relevar la importancia de la radiografía. En el control y en el estudio de la encía no solamente influye y es importante el control clínico, sino que también el estudio imagenológico, en especial de radiografía, porque también existen algunos grandes simuladores de enfermedad periodontal que no lo son. Y muchas veces el patrón de destrucción que se observa en la radiografía nos permite ya encaminarnos hacia un diagnóstico diferencial que puede ser de una enfermedad periodontal simple, ¿ya? Digo simple no por hacer peyorativo, sino que en el sentido de que se debe más bien a un problema higiénico o un problema anatómico específico, ¿ya? Pero hay otras lesiones que pueden ser simuladores de enfermedad periodontal y no lo son. Entonces, por eso es importante el estudio imagenológico en todos los casos. Bien, excelente. Bien, pues colegas, creo que hemos hecho un ejercicio sintético donde hemos pasado por trastornos hiperplásicos, neoplásicos, infecciones que pueden manifestarse, virales, trastornos de la inmunidad, neoplásicos. Así es que muchas gracias por esta conversación. La idea es que podamos seguir repitiendo esta forma de comunicarnos y por sobre todo dejarle abierto después a las personas, a nuestros radioescuchas, ¿cierto? A nuestros oyentes, para que después nos hagan llegar sus inquietudes, sus preguntas o temas que quisieran que conversáramos en esta mesa de patólogos aquí desde la Universidad del Paraíso. Así es que nos despedimos todos y que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana. Muchas gracias, Rodrigo. Solamente hacer un anuncio.
nosotros estamos recibiendo consultas acerca de patología oral en el correo centropatología.odo@uv.cl para que nos hagan llegar sus consultas por si tienen alguna de estas manifestaciones a nivel gingival que ustedes necesiten consultar, puedan escribirnos y ver si agendamos alguna consulta aquí en la misma universidad. Bien, pues bueno, y también recalcar que nuestra servicio de diagnóstico es para encía, tejido blando, tejido duro, lesiones intraóseas, en el cual podamos colaborar en el diagnóstico. Bueno, muchas gracias por estar acá, por escucharnos y esperamos que nos podamos encontrar en otra oportunidad con temas tan interesantes como el día de hoy. Y nos estaremos viendo en el próximo podcast. Eso, bien, pues ya. Estamos listos entonces. Ya un aplauso ahí para todos ustedes. Muchas gracias.